Y además asume una serie de similitudes que no existen, ¿no? El caso de la ex esposa de Enrique Peña Nieto no tiene nada que ver, y era esposa de un presidente. Bien. Lo hicieron el patrimonio lo hicieron con la casa era del principal contratista de Enrique Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México. No estamos comparando lo mismo. Entonces solamente voy a concluir. Ojalá y en esta mesa seamos más serios. Estamos hablando de un empresario que antes no se dedicaba a la política. Pero nadie estamos siendo serios, no lo personalices, no es contra ti, es contra el compañero que tengo aquí a la izquierda. La empresa que fue suspendida en el diario oficial, las casas de cambio que fueron suspendidas por problemas. A ver, pero lo que dice Arturo era esposa del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, constructor del gobierno. Sí, ¿no hay una pero diferencia? ella igualito. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Espero estés teniendo un excelente jueves 29 de mayo del 2025. Y arrancamos con la información porque el día de hoy hay debate en el espacio de Azucena Uresti. La verdad es que la mesa se calentó cuando empezaron a sacar el tema de las casas, las propiedades de Arturo Ávila, y empezaron a querer compararlo con la corrupción del PRI y del PAN del pasado. La verdad es que esto no se puede comparar, pues Arturo Ávila tiene un pasado de empresario y hay que decirlo, es rico, es millonario, es un empresario de años y pues que ha tenido mucho éxito. Sin en cambio, por ejemplo, la Gaviota y la Casa Blanca, que es un tema que usaron para comparar, pues la verdad es que la Gaviota pues fue una actriz, pero nunca tuvo pues como que la forma de comprobar estos, pues este patrimonio. Además de esto también se comprobó que Enrique Peña Nieto la puso a su nombre, vaya, en sí no es producto de la Gaviota, sino que se la compraron, se la dieron. Pero no solo eso, sino que también comparan las propiedades de Samuel García descubiertas recientemente. Ranchos enormes con valores de hasta 1,000 millones de pesos. O sea, la verdad es que lo que tiene Arturo Ávila, la casa, por lo que le critican, la que compró, pues es nada a comparación de la corrupción de Movimiento Ciudadano, del PRI y del PAN. La verdad es que pues no hay punto de comparación, pero ya saben, ahora buscan cómo atacar al vocero de Morena, Arturo Ávila, que hay que decirlo, en todas las mesas de debate les da tremendas arrastradas y ahora pues buscan desacreditarlo. Vamos rápidamente a escuchar lo que sucedió porque la verdad es que se puso caliente este debate, incluso un momento en el que como que se vio que Azucena Uresti defendía a Federico Doren. Ahí Arturo Ávila le dijo, no, a ver, no personalices porque no te lo estoy diciendo a ti y no desvíes el debate, es para Federico Doren. Ahí hasta le dijo, te pido que seas un poco más seria, le dijo Arturo Ávila a Azucena Uresti. Vamos rápidamente a escuchar. Seguramente con los que se la vive departiendo en esas lujosas mansiones del bienestar, que esos abogados sean ahora los que dicten las resoluciones. Ya no tienes que ir a corromper un juez, un magistrado. Ya no tienes que ir a cabildear a un ministro. Ya lo hiciste con los votos del huachicol. ¿Por qué las mansiones en plural? Porque hay 3 tipos de mansiones del bienestar, pero, o sea, necesito todo un bloque para explicarlas. No, bueno, a ver. Es que mira, sintetiza. Sintetizo. Primer tipo de mansión del bienestar, a ver, pues, ¿no? La de los inútiles. La reconozco. Sí, ajá. Los inútiles buenos para nada, como José Ramón López Beltrán, que no pueden tener un empleo, que jamás han ganado un centavo con su trabajo y talento, y viven padroteando las casas de los contratistas de Pemex, como esta de Beca. ¿Es la que tenía rentada? No, Andy, ¿no? No, José Ramón López Beltrán, cuando la respuesta es que al parecer la señora tiene dinero, ¿no? Entonces, no pudo acreditar nada de trabajo, porque sacaron el reportaje en MX de que perdió el registro del nombre para el fraccionamiento para el que supuestamente trabajaba. Mansión número 1, dices. Mansión número 2, el de los gaviotos del bienestar, como nuestro amigo aquí presente. Yo te dije el otro día que estaba él aquí. ¿De ese no tenemos foto? No, ¿para qué? Si lo tenemos aquí, él es el gavioto del bienestar. Cuando vino Pablo Angulo, yo te dije que él era el Jaime Camil de la defensa, ¿te acuerdas? Cuando discutíamos el desabasto de medicinas. Y que hasta le dije a Arturo en público, por favor, ya ayúdales a sacar una licitación. Él no perdió una licitación. Pregunta concreta. Porque tú sostienes como la Gaviota que tu patrimonio es producto de tu esfuerzo y de tu trabajo. Está bien, ella tenía contratos estelares en Televisa, tú con gobiernos, incluso el de Bukele. Ella estaba en el gobierno y tenía una relación con Mica, ¿no? ¿Cuál era la constructora? Ese es el tercer tipo de mansión, la de Marina, pero todavía no llegamos. Pero a ver. De la Gaviota, estoy hablando de la Gaviota. Sí. De Angélica Rivera. Pero ese es el tercer tipo de mansión. La segunda es Arturo, que dice como la Gaviota del bienestar, yo me lo gané con mi trabajo y mi esfuerzo. Y entonces yo quiero hacer una pregunta a Arturo que ya sé que me va a contestar que no. En esos contratos que conseguiste, desde el gobierno de Salinas hasta el gobierno anterior, cuando formaste parte de las empresas, ¿alguna vez diste mordida, moche, cometiste el delito de cohecho o algo para conseguir contratos? No, jamás. No. Entonces, como nunca los como ya dijo que no, y que todo es producto de su esfuerzo, es una gran contradicción. Porque aquí viene y descalifica generalizado al PRI y al PAN, pero él es la mejor encarnación de que no todo en esos gobiernos era la corrupción que él dice que fue. No marcaba algunas diferencias. ¿Cuáles? Adelante. Nada más para decir las cosas. Luego hablamos del tercer tipo de mansión. La primera es, yo antes de ser legislador, toda mi vida fui empresario. No sé por qué criminaliza a Federico Doren a los empresarios. No. A ver, sí, efectivamente, con empresas en Estados Unidos, con empresas en México, con empresas en Canadá, con empresas en Europa. Sí, tengo empresas. Bukele, al que le fuiste a vender. Al que le vendió la empresa de Estados Unidos. Sí. Ojo, a mí lo que se me hace una aberración y una actitud de mucho dolo es decir que una empresa, como fue Arturo Ávila, le venda a la defensa vehículos militares.
Digo, nosotros no somos como ustedes, ¿no? Que con Genaro García Luna, pues se asociaron con el narco. Yo jamás le hubiera vendido al narco absolutamente nada. ¿A quién querían que esta empresa, en donde trabajan ingenieros mexicanos, gente que merece todo nuestro respeto, porque son ellos, ¿no? Le vendiera, pues al ejército mexicano, al ejército de otro país. Ahorita seguimos. Esta canallada de la derecha, de haberme tratado de descalificar por algo de lo que jamás me voy a arrepentir. Lo que vi ahora lo entiendo muy bien. ¿Me explico? Pero les duele, porque no les salió, no les pegó. Es muy interesante que Arturo diga, dejé el conflicto de interés. Es decir, Arturo dice que dejó sus empresas desde que iba a ser diputado federal, pero antes fue funcionario de gobierno, alto funcionario en la Secretaría de Gobernación, lo que quiere decir que antes de eso sí tenía un conflicto de interés que dejó el ICE en 2024. Entonces lo primero que hay que decir. ¿Estás en qué puesto? ¿Con López Obrador o dónde? No, sí, en la Secretaría tuve una limitación temporal de 3 meses, si no me equivoco, como titular de una unidad de enlace, y yo mismo decidí separarme para sumarme de tiempo completo a la campaña, a las campañas presidenciales, así de sencillo, y también está en las declaraciones, y también presenté mi declaración, todo. O sea, es que no hay nada. A mí me sorprende. ¿Necesitamos políticos puros? O sea, los políticos no pueden ser empresarios, los políticos no necesitamos políticos de carne y hueso. Lo que no se puede hacer es tan incongruente con ese discurso. Mientras se criminaliza a los trabajadores del Poder Judicial porque ganen cierto dinero, a otros que ejercen recursos públicos y que han vivido de contratos del gobierno desde 1994, se les tiene que perdonar porque se dicen empresarios. Entonces, no digo empresario. Trata de ser empresario una sola vez y los dos saben la complejidad que representa. Los dos ejercen. No me dejas acabar. Porque tú no tienes argumentos y por eso te la pasas interrumpiendo. No, te deja hablar. Por favor. Bueno, entonces pasa eso. Y después también hay una ofensiva desde la conferencia matutina del presidente López Obrador frecuentemente contra los fifís. Es decir, se ha generado y se generó ahí un asunto discursivo que terminaría por excluir a Arturo Ávila, digamos, del ser ideal de Morena. Eso no pasa, no podemos aspirar a ese tipo de cosas. Arturo tiene un pasado que Morena ha abrazado en los más hechos, pero que no abraza en el discurso. Y además ahí sí estoy de acuerdo con que lo han utilizado para dejar de hablar de otras cosas. Era más importante la mansión de Marina, la gobernadora de Baja California, y el huachicol del ex senador Novelo, que fue muy cercano a Andrés Manuel y que patrocinó actividades de Morena en Baja California. A ver, dale con Marina. A ver, antes nada más un comentario muy breve, porque si hay una profunda incongruencia. Te decía Arturo el martes que para él su austeridad no está en su patrimonio, sino está en que utiliza un reloj muy discreto y que no es fanfarrón. Pues aquí está la foto de Salinas de Gortari con el Casio famoso. Era el mismo argumento de la austeridad. O sea, si el reloj es el sinónimo de la austeridad. ¿Del partido? Del PRI. Que es el papá de Emiliano, uno de tus socios. No es cierto, es falso. Claro que sí. Está acreditado. Pero si que nos ofrecen es la austeridad de los relojes, pues entonces la austeridad de las Salinas de Gortari. No, eso no es garantía. Pero me concentro en lo de. Me concentro en lo de. No, pues yo no sé con ellos. A ver, no. Hazme el diagnóstico porque yo la verdad no tengo idea. Es un Mont Blanc. Pero yo no hice ahorita como él. Pero a ver, ¿cuánto vale tu reloj? Vale como la milésima parte de tus casas, pero bueno. Ganadas, honestamente. Sí, claro, sin corrupción en los gobiernos. Sin corrupción. Es que la joya es que tiene que legitimar su fortuna. Pero además, ¿por qué vamos a simular otra cosa? Claro, pero entonces lo que no puede hacer es decir que todos los gobiernos anteriores eran corruptos, porque él no fue bloqueado por la supuesta corrupción de esos gobiernos generalizada. Porque yo no me presté esa corrupción. Entonces ¿cómo ganamos las licitaciones? Pues ganándola porque tenía el mejor producto y el menor precio. Porque había un margen distinto. Y claro, te lo digo desde ahorita, y claro que me topé con un montón de competencia que nos ganaba porque eran súper corruptos en los gobiernos del PRI y del PAN, te lo dejo con esa claridad. Tú lo que encontraste fue condiciones para competir, las mismas que ahora no existen. Porque si en estos regímenes tú no eres amigo del Ampón de Landi, no ganas un contrato en el gobierno. Increíble. Y tuviste la ayuda de los Salinas de Gortari, como Amílcar tiene la ayuda del Ampón de Andy. Pero vamos a hablar de Marina. No, pues es que me distraes, señor. Este es el tercer tipo de casa. El tercer tipo de casa del bienestar. Deja paréntesis. Yo no te pregunté sobre el hijo de Salinas de Gortari porque no vi algún documento. Bien sencillo. No, hace años que no lo veo. Lo conocí en sus cursos estos que daba él de ESP, que por cierto no existía Nexium en ese momento, hay que dejarlo muy claro, que es otra que me acabo de levantar. ¿No? Fui a 2 o 3 cursos, te invitaban incluso a que invirtieras en un fondo de inversión. Invertí en algún momento y me salía a los 6 meses. Ahí están los documentos. Pero nunca fue en cuates. No, yo creo que no. Y socios y esto tampoco. Invertí en un fondo de inversión. Y ya está la temporalidad. Así de sencillo. ¿Quién quiere hablar de eso? Es que yo sí tiré la tarea. A ver, muy breve. A ver, esa es la peor, porque esa es una casa de alguien que no tiene a la gaviota una historia empresarial como Arturo y que no tiene nada ni siquiera plausible para acreditar. Esa casa tiene un sobreprecio del valor fiscal declarado de $1 millón. El agente financiero de la operación es Gustavo Fimbres. Este señor Fimbres tiene en un único domicilio, que es el 805 de Bowsprit Road en Chula Vista, California, 488 empresas domiciliadas ahí. Curiosamente, una empresa que no tiene una oficina propia, que está en un domicilio compartido con otras 487, compró esta súper lujosa mansión y la compró como intermediario de Fernando Rafael Salgado Chávez, que es el empresario que supuestamente es el dueño. Y como decía yo el otro día, hay que soltar la inteligencia, pero no así. O sea, ¿cómo se atreve Marina a decir que no es su casa, pero va y se toma fotos? El ejemplo que pones, si nos invita a su mansión, Arturo, ¿en serio no va a salir Arturo en las fotos? Pero no vives ahí. No, pero las fotos de Marina en esa casa, quiere refutar que es su casa diciendo, y fue de visita, nada más que no estamos anfitriones en las fotos. Y déjame decirte quién es este Fernando Salgado, que es uno de los que tiene todas esas empresas ahí. Está
una empresa que se llama Consulting Services Incorporated en ese domicilio fiscal de Fimbres, que fue bloqueada por el Franchise Tax Board, es decir, el SAT de California le suspendió operaciones a empresas de ese señor Fernando Rafael Salgado, que tiene con el tal Fimbres cerca de 488 empresas ahí. Eso siempre suena, camina y grazna a factureros, porque ¿quiénes son los que tienen 488 empresas en un solo domicilio fiscal y no te alcanza para una oficina propia, pero andas comprando casas por doquier en Estados Unidos? Te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Ves algún rastro de corrupción en el tema de Arturo o solo pues se compró una casa demasiado lujosa? Como la gaviota con su trabajo y esfuerzo. Pero sí veo una cosa que la verdad es que es propia del capitalismo y se da en todo el mundo. Hay empresarios que crecen al amparo del poder y entonces Arturo ha hecho en este camino muchos amigos políticos, pero te voy a decir que eso sucede en la mayor parte de los países, incluso en los países que son nombrados como ejemplo en las relaciones entre poder económico y poder político. Lo que no se puede hacer, creo, es tener ese discurso. ¿Y qué tendría que hacer? ¿Vender sus propiedades, ponerse unas chanclas y salir a la calle para decir que no tiene dinero o qué? No, asumir que los políticos a veces tienen ese pasado y que no debe criminalizarse por ello, pero tampoco a los del otro lado. Ajá, es que cada caso debe de estudiarse. Yo no conozco la historia de la fortuna de Arturo, pero si lo acusan, los que lo acusan deben de probarlo. Lo único que yo puedo decir es lo que ya dije, ¿no? Hay esas relaciones que se dan en buena parte del mundo. Es que las generalizaciones son malas, sí, y lo hacía López Obrador. Y perdón, pero ahora que buena parte de la clase política tradicional se fue a Morena, no pueden utilizar ese discurso que los de Morena ya tenían para legitimarse y atacar a los que fueron sus compañeros. Pero yo quisiera eso, a ver. Te quedan 14. Sí, muy breve. Es distinto el caso de Marina al de Arturo. Arturo tiene una historia para acreditar cómo fue haciendo patrimonio. Lo bueno es que ya reconoció que lo hizo sin corrupción en los gobiernos anteriores. Es peor los que sí lo hacen al amparo. Obviamente, a ver, qué bueno que el vocero de Morena encarne que tiene un patrimonio sin corrupción forjado en gobiernos anteriores. Primer asunto. Segundo, qué bueno que tenga argumentos como Angélica Rivera de que se lo ganó con su trabajo de esfuerzo. Déjame terminar con esto que sí se ha puesto en la mesa, que es el peor pecado, que es cuando sí se hacen las fortunas con el traslado de la corrupción de los contratos, abiertamente, ¿no? El caso de Samuel García Noble, que lo decía yo el otro día. A ver, aquí al lado del Gavioto del Bienestar, ¿no? Su casa, ¿cuánto vale? 100 millones de pesos. Es un montón de dinero, 100 millones de pesos. La ¿no? de Arturo. ¿Cuánto valen las 18 hectáreas de San Pedro Garza García que le cedieron en traslado de dominio Javier Garza, proveedor del gobierno de Nuevo León, a Samuel? 1,300 millones de pesos. 13 veces la mansión del bienestar aquí de Arturo. Y el rancho de Tamaulipas que le dio José María Garza Treviño, contratista del gobierno de Nuevo León, de la obra del metro, vale 200 millones. 2 veces la casa aquí del compañero, que como la gaviota se ganó su patrimonio con su trabajo y su esfuerzo. Arturo, cerramos contigo. Yo creo que es muy vil, es bajo, es despreciable, es indigno, es detestable, es deleznable personalizar a una persona con lo que sucede en una sociedad, en una empresa. Y te voy a decir por qué. En la empresa que yo dirigía, hoy hay mexicanas y mexicanos, hay personas con rostro. Hay un director de ingeniería, hay inventores que tienen registradas patentes de propiedad intelectual, hay gente que está en la línea de producción, hay gente que aporta valor, ¿me explico? Y que han aportado mucho valor a esta empresa, que efectivamente no solo ha sido resultado de mi dirección cuando fui director, sino que ha sido resultado de la aportación que ellos hacen, del valor que ellos adicionan, que es una parte más importante. Y es a lo que pierden de vista los políticos cuando atacan de esta forma, con esta vileza, ¿no? Porque allá atrás hay miles de empleos que hoy, pues ellos voltean a ver y dicen, oye, ¿por qué estoy yo metido en este tema, no? Y además asume una serie de similitudes que no existen, ¿no? El caso de la ex esposa de Enrique Peña Nieto no tiene nada que ver, y era esposa de un presidente. Lo hicieron el patrimonio lo hicieron con la casa era del principal contratista de Enrique Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México. No estamos comparando lo mismo. Entonces solamente voy a concluir. Ojalá, y en esta mesa seamos más serios. Estamos hablando de un empresario que antes no se dedicaba a la política. Pero nadie no lo personalices, no es contra ti, es contra el compañero que tengo aquí a la izquierda. Contra Federico. Pero bueno, ya. Pero es que me parece que es importante decirlo. Yo respeto mucho a Federico, pero sí es importante decirlo. O sea, ojalá y cuando critiquen a esta empresa, que ya no dirijo yo hoy, volteen a ver a los rostros que están allá adentro aportando un montón de valor. ¿Me explico? La pregunta que no me salió, pero ya nos damos. Es Arturo Hinojosa de Iga lo criminalizaron a él y a todos los que trabajan para la empresa. Y ellos lo politizaron a él como director de la empresa. No le pasó. Porque con él no, su argumento se cae contra ella. Es que es muy distinto. Pero ¿cuál es la pregunta? No, ¿por qué? Porque ellos sí criminalizaron al director de esa empresa. Porque el principal contratista no es gobernador. La empresa que fue suspendida en el diario oficial. Financió una casa. Las casas de cambio que fueron suspendidas por problemas. A ver, pero lo que dice Arturo es, era esposa del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, constructor del gobierno. Sí, no hay una pero ella, igualito que él, acuérdate que la operación de compraventa de la Casa Blanca fue antes de que él asumiera la presidencia de la República. Igualito. No, sí, claro, la operación de compraventa. Ya nos vamos. Igualito. Si están cortados con la misma madera, dejamos el tema y la próxima vez que nos veamos, pues ya. Fíjense nada más, la verdad es que sí es detestable el nivel de discurso que usan, el nivel de debate para tratar de manchar la reputación de Arturo Ávila. Digo, si hay corrupción que se investigue, o sea, aquí no se cubre ni se defiende a nadie, pero la verdad es que Arturo Ávila es un empresario que antes de entrar en la política, incluso él no estaba en la política con el presidente López Obrador,
él antes de entrar a ser funcionario público, él era empresario y un exitoso empresario. Vaya, su empresa, esta de ingeniería que vende equipo militar y que también carros blindados para el ejército, pues la verdad es que es una empresa a nivel internacional, es muy exitosa y pues, obviamente pues es millonario, es rico. O sea, pues y además está todo esto que ha generado Arturo, pues también viene de herencias familiares. Pero ahora vienen a querer compararlo con lo de la gaviota. O sea, la Casa Blanca, la que compró Enrique Peña Nieto, la puso a nombre de Gaviota y después salió Gaviota a decir que era producto de su trabajo. Y después salió Thalía, esta actriz, a decir que ella fue la mejor actriz pagada en Televisa. Fue la que tuvo los contratos más altos con Televisa. Y dijo, y yo no tengo para comprarme lo que se compró la Gaviota, en este caso la Casa Blanca. Pero fíjense, o sea, cómo tratan de mezclar las cosas para pues enlodar algo que pues simplemente no pueden comprobar que sea ilícito. Si es ilícito, bueno, presenten pruebas y comprueben. La realidad es que esta investigación, entre comillas, que hizo Claudio X González con su Fundación de Mexicanos contra la Corrupción, esta investigación, entre comillas, pues simplemente no es como tal una investigación, porque esto fue declarado por Arturo Ávila en su declaración patrimonial. O sea, él mismo dio a conocer que tenía la casa. O sea, fíjense nada más. Entonces, pues no hay nada que esconder. Nada que esconder. Y sobre todo una cosa, pues, o sea, no se puede comparar con los escándalos de corrupción, por ejemplo, de Samuel García, con sus ranchos. Por ejemplo, de personas, en este caso se habla de la Gaviota. O sea, no se puede comparar con eso. O sea, la verdad es que hay y además, como dice Arturo Ávila, dice, yo todo esto lo obtuve siendo empresario y tiene cómo comprobarlo. Los demás, pues no tienen cómo. ¿De dónde viene Samuel García? O sea, no tiene un pasado de empresario como para decir, pues aquí está toda su riqueza, ¿no? Tampoco, por ejemplo, la Gaviota pues, era una actriz que le fue bien, pero no tan bien como a Thalía, y Thalía no tenía para comprarse todo eso. Fíjense, la verdad es que esto es pues es lamentable ver cómo usan estos temas, pues para cubrir o tratar de enlodar a la Cuarta Transformación y a personas que integran este movimiento. Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales, donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.